Saludos terrícolas, mi nombre es Astrid5000 y esto es Loving the Alien. En el último capítulo hablamos de café, yoga, ecología y mucho más con Mode Selector. Vinyl is becoming more and more a luxury item. Because of oil. You know, because we run out of oil, you know, and vinyl is based on oil. Esta noche, como habréis notado, hablaré en castellano. For those of you who are not understanding anything right now, don't forget to activate the subtitles by clicking the CC button below. Porque frente a mí tengo a uno de los artistas fundamentales del techno español, la auténtica pata negra. Terrícolas, con vosotros, Su Majestad, Óscar Mulero. Hola Óscar, bienvenido a Loving the Alien. Tú eres de Madrid, ¿verdad? Cierto. ¿Podrías contarnos sobre tu infancia en el foro? Creo que una infancia normal, como la de cualquier chico, con muchas horas en la calle jugando y con pocas ganas de ir a la escuela. ¿No eres buen estudiante? No, era buen estudiante. De hecho, preparaba los exámenes siempre el día antes, 2 días antes, lo cual quiere decir que era espabilado para estudiar, pero era muy vago. Sí, no me gustaba, no muy vago, pero no me gustaba mucho ir a estudiar. ¿Es cierto que en aquellos días llevabas en tu maleta glorias como Wind, Chicago o Tina Turner? No, no es cierto. Tiene más que ver con la música que se escuchaba en mi casa. Mi padre, aparte de ser batería de un grupo, también fue disc jockey durante una temporada. Entonces sí que sonaba mucho Earth, Wind & Fire y cosas como Chicago y Yes y grupos así. Entonces, de alguna manera, es las primeras cosas que empecé a escuchar. Los años 80 en Madrid son recordados como los años de la movida. ¿Tú cómo los recuerdas? Bueno, yo era bastante joven por esa época. En esa época, en los 80, yo andaba cerca de la edad de los 10 y 11 años, con lo cual no vi muy de cerca lo que es la movida madrileña. Sí que ver pues, gente en la televisión, en programas de aquella época, pero no la viví muy de cerca y sí que me hubiera gustado. Porque considero que fue una época bastante de una explosión creativa muy bestia, tanto a nivel musical como de cine. Me hubiera gustado poder vivirla más de cerca. ¿Cómo llegas a la música electrónica? Lo primero que empecé pinchando fue afterpunk y algo de música gótica y así, y electronic body music, así que ese fue un poco el acercamiento con la música electrónica. Empezar a pinchar cosas de gente como Bauhaus y lo más cercano a la electrónica, pues por ejemplo, no sé, Clinic, Frontline Assembly. Este fue el primer contacto con la electrónica. Es curioso porque la mayoría de los colegas y gente que está en el techno ahora, todos vienen un poco del mismo sitio, el Detroit, de la música de Chicago y demás. Por supuesto, he tratado con la música de Detroit y demás, pero mis raíces vienen más por el otro lado, más por el afterpunk, la música gótica, el new wave y todo esto. ¿Eras siniestro? No era muy gótico, pero sí que me gustaba mucho la música de todas esas bandas, Joy Division o Bauhaus o cosas así. Siempre he sido muy fan y es música a la que le sigo guardando mucho recuerdo y es una de mis influencias. En el año 1990 abre en Madrid un club que pasará a la historia. Háblanos sobre el New World. El club básicamente empezaba a funcionar por las noches y sesiones de tarde también. Cuando empezamos a trabajar nosotros se hicieron sesiones de after hours de mañana. Y recuerdo que por aquel entonces pues hacía sesiones en discotecas de noche de Madrid y por las mañanas iba a trabajar ahí. Creo que empezábamos a las 6 de la mañana y terminábamos a las 11. Lo cual era bastante sorprendente. Bueno, quizá no tan sorprendente para esa época, eran mucho más permisivos con los horarios. Pero recuerdo que era una época muy... No sé, la recuerdo muy auténtica, muy auténtica. Aún seguías viendo a gente que venía a escuchar ese tipo de música como con vestimentas muy acordes al tipo de música que estábamos poniendo. Que básicamente se ponía todavía mucho electronic body music y mucho EBM, ¿cómo decir? Algo de new beat. ¿Cómo definirías tu estilo en aquellos días? No sé, en aquella época en lo que me fijaba también porque era un principiante tras los platos, ¿no? Básicamente lo que más me fijaba y lo que más me preocupaba era la selección musical. Entonces la técnica poco a poco la he ido adquiriendo con los años, pero de alguna manera era más pasional todo aquello, más visceral. No me fijaba tanto en la técnica, sino sí en la selección musical que ponía, ¿no? De alguna manera me volvía loco escuchando los temas que ponía, lo vivía muchísimo. En 1994 cierre el New World y tienes una breve residencia en el Overdrive. Uh-huh. Este mismo año abres tu propia sesión, El Omen. ¿Se podría decir que El Omen fue la continuación del New World o fue un concepto nuevo?
De alguna manera era un concepto nuevo, sobre todo para nosotros, para mí y para Ike, por ejemplo, que estaba conmigo y los socios que llevamos la sala. Porque por primera vez regentábamos nuestra propia sala, la dirigíamos nosotros. Entonces todo lo que era la dirección musical y por llamarlo de alguna manera, era todo a nuestro cargo. Era más responsabilidad, pero también era muy atractivo para nosotros el poder mandar y decir desde la publicidad qué tipo de flyers, qué tipo de imágenes se utilizaban para la música, para las sesiones, qué tipo de música se hacía, qué no. Nos teníamos cargo de toda la sesión, de todas las horas, lo cual era muy interesante a nivel musical para nosotros. Y si era un poco una continuación de New World, yo no lo diría, creo que son etapas distintas. Creo que son etapas distintas, tanto a nivel musical, porque pasaron unos cuantos años, y la música evolucionó bastante rápido en esos tiempos. Así que a nivel musical incluso diría que no era ni siquiera una evolución, sino una etapa nueva, ¿no? ¿Has flirteado alguna vez con la música house? No demasiado. Más con el acid house y el techno house puede que sí, en los 90 algo. Pero estrictamente house no. Lo más cercano que puedo haber pinchado a la música house ha sido Frankie Knuckles, quizás. Pero para mí sigue siendo muy techno, pero bueno. No estrictamente house, pero sí cosas cercanas al house, posiblemente sí. ¿Hay algún género musical que te repugne? No hay nada que me llegue a incomodar tanto como para repugnarme o odiarlo. Sí, hay estilos de música y grupos y bandas que no me gustan, no me aportan nada y no me dan diversión, pero tampoco llego a repugnar la música, no. Con los años, cuando era más joven posiblemente sí, pero ahora soy más permisivo igual. ¿Sabes tocar algún instrumento? No, realmente bien para decir, puedo hablar de que toco realmente bien un instrumento, no. Sí que estuve tocando el bajo en una banda de rock durante unos años, 4 o 5 años, no, quizás 6 años o por ahí más o menos, 5 o 6 años, no recuerdo muy bien. Pero era más pura diversión, era un poco autodidacta, realmente no puedo decir que sé tocar un instrumento al 100%. ¿Cómo se llamaba tu banda? Nuestra banda se llamaba Machine Head en un principio y después pasó a llamarse Mother Under. Empezamos haciendo un poco de afterpunk y versiones de otros grupos. Finalmente grabábamos cosas nuestras, pero ya nos orientamos un poco más al power metal y death metal y todo esto. Sí. Era buena descarga de adrenalina aquello. Hardcore. Sí. Oscar, ¿quién es Groove? Groove, wow. Para mí es uno de los productores con más talento que ha dado este país. Y a mí me ha ayudado muchísimo. Pero de aquella época recuerdo a gente a la que admiro y admiraba bastante, que es, pues, a nivel de Madrid, pues mira, Leandro Gámez o HD Substance o Groove. Y a nivel nacional, pues gente como Alex Martín. Y en concreto Groove, pues bueno, porque el primer disco que hice en mi estudio fue con él, en su sello, en Brainwaves. Y es una persona a la que aprendí muchísimo. Pasé muchas horas con él en el estudio y bueno, me echó un gran cable. Y bueno, aparte de grabar material para mi sello, sacó un corte en Warm Up, hace unos cuantos años, pero ahora como a final de año, posiblemente a principios de año, va a volver a sacar en mi sello, lo cual estoy muy contento de volverla a rescatar. ¡Qué bonito! Sí. Como dueño de 2 sellos, ¿es aún económicamente viable imprimir vinilos? No, es completamente inviable. Al menos con el tipo de música que editamos en nuestros sellos es inviable. De hecho, el seguir editando material en vinilo es un poco romanticismo, lo estábamos hablando antes, es bueno. De alguna manera la gente que ha ido comprando todo el material de nuestros sellos es un poco seguir dando esta opción. Pero a nivel profesional no cabe duda que cada vez está más instalado el tema digital y cuesta mucho recuperar el dinero de la fabricación del vinilo. Básicamente el haber dejado de vender 2.000 o 3.000 copias de la mejor referencia del sello a vender ahora 200 o 300 es mucha diferencia. Ciertamente a día de hoy es una promoción para seguir consiguiendo actuaciones y seguir estando en el mercado. Pero sí, seguimos haciéndolo. Sin duda es el formato más bonito que hay y el que más, y que a nivel de coleccionista no se puede comparar con tener códigos binarios en el disco duro. No se puede comparar. ¿Es verdad que creaste Pole para resistir a los problemas de distribución? Cierto, sí. ¿Podrías explicarlo? Había problemas en la distribuidora que estaba llevando Warm Up en aquel entonces. Y hubo cerca de un año, no recuerdo en qué año exactamente fue, pero hubo cerca de 9 o 10 meses en los que la distribuidora quebró, se perdieron los másters, no pudimos sacar nada durante todo ese periodo de tiempo. Entonces se me ocurrió la idea de tener otro sello en nuestra distribuidora, y si algo ocurría en aquella distribuidora para Warm Up, estaba Pole, otra plataforma para poder seguir dando música. Ahora el planteamiento es distinto y bueno, digamos que Pole está destinado para otro tipo de música, siendo techno, y Warm Up para otras historias, entonces, bueno, vino bien, sí. ¿Cuándo tomaste la decisión de usar el portátil para pinchar? Creo que era hace cerca de 2 años. 2 años y medio, sí.
Es algo que me llevó bastante tiempo a pensar, ¿eh? Ahora hace 2 años y medio, más o menos, que empecé a trabajar con formato digital, pero creo que estuve anterior a eso otros 2 años dándole vueltas, pensando cómo lo iba a hacer y cómo no lo iba a hacer. Si debería hacerlo de una forma más progresiva, irlo incorporando poco a poco a mi ser. Pero al final soy una persona, cuando llega el momento de tomar una decisión, necesito hacer las cosas radicalmente, entonces... Lo cierto es que me llevó bastante tiempo el acostumbrarme, porque el estar poniendo discos durante 20 años es algo para mí era instintivo, era algo que prácticamente podía hacer con los ojos cerrados. Entonces el de repente empezar a manejar otro tipo de setup, otro tipo de herramienta, lleva su tiempo de adaptación. ¿Tuviste que ir al psicólogo? ¿A un psicólogo? Sí. ¿Sufriste un trauma emocional? Sin lugar a dudas, a nivel suena coña, pero a nivel emocional es algo que también influye, sin lugar a dudas. Y te crea un estrés, obviamente, ¿no? Si de repente tienes que plantar delante de 10 o 15.000 personas en un festival, como con una herramienta completamente nueva, es como, wow, no es una broma, it's not a joke. ¿Cómo te sientes con el cambio? Ahora es cuando más o menos me puedo encontrar más o menos cómodo y cuando realmente podía alcanzar la misma dinámica que tenía con los platos. Es lo que me interesaba. En un principio el disponer de esto da muchas posibilidades, pero tenía que tener un poco de cuidado porque iba demasiado rápido, mucho más rápido de lo que a lo mejor se puede digerir en la pista de baile. Entonces, llegar a conseguir la misma dinámica entre transición entre un disco y otro es lo que más me ha costado acostumbrarme. ¿Crees que ha afectado tu estilo? No, en absoluto. En absoluto. Soy de la opinión de lo que importa realmente es y lo que considero que es un DJ, es un selector de música. Esto lo ha sido siempre. Antiguamente pinchaban con tapes, con cintas, después unos platos que apenas eran platos, después llegaron Technics y ahora es el formato digital. Quiero decir, al fin y al cabo la función del DJ considero que es el transmitir algo a través de tu música, la música que pones. Es indiferente la herramienta que utilices. Cuéntanos sobre tu cara más Detroit, Trolley Route. Como DJ siempre me ha gustado mucho y me ha interesado mucho el hacer distintos tipos de sesiones, pues lo mismo ocurre con la producción, el hacer distintos tipos de música. Es algo que me aporta mucho y que me hace ser sobre todo más permisivo y más receptivo a nuevos estilos. Algo que me hace de alguna manera tener una visión más amplia con mi música, tanto para pinchar como para hacer música. Entonces el hacer este tipo de esta onda de techno, el más melódico, lo más musical, digamos, dentro del techno, esta onda de Detroit, era un poco diversión y un poco de escape, válvula de escape de estar siempre haciendo el mismo estilo de música. Y nada, lo cierto es que me junté, fue un poco no accidental, pero es que me junté con unos cuantos temas y los hice escuchar a Mark Broom, que eres muy fanático de este estilo. Me dijo, joder, esto suena bastante bien, quizá deberías de juntar unos cuantos temas más, me los envías, los escucho y quizá podemos hacer un álbum y sacarlo en Pure Plastic. Y así fue un poco cómo funciona la cosa. ¿Y el nombre? ¿De dónde viene? El Trolley Route es uno de los, creo que es en Gatwick, que son las rutas que sigues cuando vas con carritos, entonces si andas empujando carritos con maletas como nosotros, pues dije, Trolley Route, puede ser. ¿Por qué no? Siempre andamos con un trolley a cuestas, pues. ¿Cómo fue la experiencia de trabajar con el joven talento Víctor Santana? Bien, lo cierto es que la onda que lleva el sello me parece que es interesante y bien, creo que el Maxi está funcionando muy bien, hay mucha gente que lo está pinchando y la verdad es que para mí, como te decía antes, el poder editar música en otro tipo de estilo para mí es siempre me aporta bastante y es divertido para mí. Así que una experiencia positiva, sí. Espero que le vaya bien con el sello. ¿Quién es Dr. Smoke? Dr. Smoke. Bueno, en realidad soy yo mismo haciendo otro tipo de sesión y explorando otros campos musicales, sin más. Siempre me ha gustado, igual que con el término de Trolley Route para editar otro tipo de música, siempre me ha gustado adoptar otros nombres distintos para distintos tipos de sesiones. Entonces puede ser electro, puede ser IDM, puede ser drum and bass, como cuando lo hacíamos aquí en Madrid, puede ser muchas cosas. ¿Te sientes más libre que como Óscar Mulero? Sí, es más fácil, de alguna manera me permite ser más flexible, más poner realmente 100% algo que me apetece poner. Sí es cierto que cuando voy a hacer mi sesión como techno, obviamente pongo la música que me gusta poner, no me dejo llevar mucho por las modas, pero sí que tengo en cuenta que hay una pista de baile, y más si es una pista de 10 o 15.000 personas en un gran festival. Pero el hecho de poder hacer sesiones como Dr. Smoke en clubs más pequeños me permite poner cosas que obviamente en un club de techno a las 5 de la mañana me sería difícil poner. Es algo que me aporta mucha diversión, mucho. Con la celebración de tus 20 años de carrera, llegó tu primer álbum como Óscar Mulero, Grey Fades to Green. Por favor, cuéntanos sobre tu proceso creativo. Ok, el proceso creativo la verdad es que ha llevado bastante tiempo, más tiempo de lo que yo pensaba. Creo que anduve cerca de un año más o menos trabajando en la primera parte del disco, en los temas que salen en la parte de gris del disco, y cerca de otro medio año más o menos en la segunda parte. Lo que pasa es que me ha llevado más tiempo de lo que yo pensaba, primero porque los fines de semana ocupa bastante tiempo el tema de las actuaciones y demás,
Y después, entre medias, ha habido un cambio de ciudad. Me he movido de Madrid a vivir al norte, mover todo mi estudio, con lo que ha llevado bastante tiempo. El proceso de creación es largo, pero luego también ha habido una parte que ha llevado bastante tiempo, que es el proceso de selección. Digamos que me he llegado a juntar más o menos con cerca de 30, 32 temas más o menos, para finalmente elegir unos 14, que es lo que ha salido en el vinilo. He notado que los títulos de los temas forman una especie de historia. ¿Cómo es eso? Los títulos tienen bastante que ver con la idea, de dónde viene el título principal del disco, ¿no? Mi idea de álbum era que fuese algo más conceptual, tuviese un concepto, una idea, algo en lo que de alguna manera de ahí surgiese todo y hiciese crecer el álbum. Y sí que los títulos tienen que ver mucho con esto, sobre todo la segunda parte, la parte más melódica del disco tiene que ver más, no tanto con el rollo físico de un club, sino con algo más de emociones y de cosas así. Entonces los títulos van un poco a la par con eso. ¿Qué podemos esperar de Mulero en los próximos 20 años? Wow, son muchos años como para saber exactamente qué es lo que voy a hacer. Pero a corto plazo, mientras me siga divirtiendo con esto, pues básicamente seguir con mis actuaciones los fines de semana y seguir editando mi música y seguramente de otros artistas. Pero en un principio y a corto plazo esto sí. 20 años dan para mucho todavía. Bueno, pues eso es. Muchas gracias, Oscar, por estar en Loving the Alien. Gracias a vosotros. Un saludo a todos. Próximamente en Loving the Alien. And I can create music with anything. I don't need a synthesizer, I don't need a laptop, I can use my mouse like that. See? Or like my empty brain, like that. You see? Mi nombre es Steve 5000 y esto fue Loving the Alien.